Bienvenidos al curso de Microsoft SQL Server 2019. El día de hoy estaremos revisando lo concerniente al tema titulado Actualización de SQL Server. Este es el contenido que revisaremos en la presente sesión. Primero revisaremos lo concerniente a actualizar a una edición diferente de SQL Server. Revisaremos el programa de instalación. Posteriormente revisaremos lo que son las ediciones y características admitidas de SQL Server 2019, así también el uso de SQL Server con aplicaciones cliente-servidor, la elección de características de SQL Server, la escalabilidad y rendimiento de un sistema de gestión de base de datos relacional, así también la seguridad, replicación, capacidad de administración, lo que son algunas herramientas de desarrollo, la parte de programación y otros componentes de SQL Server. También veremos lo que es el procedimiento para actualizar a una edición diferente de SQL Server y finalmente actualizaremos el SQL Server. Bien, actualizar a una edición diferente de SQL Server en el programa de instalación. Básicamente, en el programa de instalación de SQL Server admite la actualización de edición entre las diferentes ediciones de SQL Server. Entonces, acá por ejemplo, si nos vamos a la actualización de el Microsoft SQL Server 2019, veremos que hay una opción en donde indica acá actualice desde una versión anterior de SQL Server. Y pues acá tenemos la opción para poder actualizar. Vamos a revisar aquí rápidamente en nuestro programa de instalación del SQL Server. ¿Correcto? A ver. Para ello damos clic en el botón inicio. Nos vamos a la opción Microsoft SQL Server 2019, que cuando instalamos la versión nos creó estas opciones, bien, y nos vamos a donde indica Centro de Instalación SQL Server Installation Center, Centro de Instalación de SQL Server. Acá nos aparece la ventanita para permitirle que esta aplicación realice algún cambio. Le damos sí. Y pues nos va a aparecer el centro de instalación de SQL Server. Entonces nosotros si vamos acá a la pestaña en donde indica instalación, vamos a ver que vamos a tener la opción, correcto, acá, de poder hacer la actualización de una versión anterior de SQL Server a la versión de SQL Server 2019. Bien, esto quería mostrarles debido a que esta es la opción que nos está indicando, ¿no? Al dar clic acá, bueno, nos va a pedir para poder digamos actualizar a ver, acá vamos nuevamente a nuestra presentación. A ver, vamos acá a la presentación, bien, ya estamos. Ahora, tenemos lo que son las ediciones y características admitidas de SQL Server 2019. Bien, acá tenemos los detalles de las características que son compatibles con las diferentes ediciones de SQL Server 2019. Tenemos acá, por ejemplo, la edición de SQL Server, la Enterprise. Bien, acá tenemos la siguiente definición para esta versión, ¿no? La oferta Premium de SQL Server Edition Enterprise Edition proporciona funciones de centro de datos de tecnología avanzada completas con un rendimiento ultra rápido, virtualización ilimitada e inteligencia empresarial integral, lo que habilita los mayores niveles de servicio
para las cargas de trabajo de gran importancia y el acceso del usuario final a la información sobre los datos. Así también tenemos lo que es la edición estándar. SQL Server Standard Edition proporciona una administración básica de datos y base de datos de inteligencia empresarial para que los departamentos y pequeñas organizaciones ejecuten sus aplicaciones y adicionalmente admite las herramientas de desarrollo comunes, tanto locales como en la nube, que habilitarán la administración eficaz de base de datos con recursos de TI mínimos. Así también tenemos la edición web. SQL Server Web Edition es una opción de bajo costo total de propiedad que permite a los proveedores de servicio de hosting web y web proporcionar funcionalidades de escalabilidad, rentabilidad y facilidad de administración para propiedades web de pequeña a gran escala. También tenemos las siguientes ediciones. Tenemos la edición desarrollador, SQL Server Developer Edition. Permite a los desarrolladores compilar cualquier tipo de aplicación en SQL Server. Incluye toda la funcionalidad de la edición Enterprise, pero tiene licencias para usarse como sistema de prueba y desarrollo, no como un servidor de producción. SQL Server Developer es una opción ideal para las personas que compilan y prueban aplicaciones. Así también tenemos una edición Express. La Express Edition es una base de datos gratuita para principiantes y es ideal para aprender a compilar pequeñas aplicaciones de servidor y de escritorio orientadas a datos. Es la mejor opción para los fabricantes de software independientes, los desarrolladores y los aficionados que compilan aplicaciones cliente. Si se necesita características de base de datos más avanzadas, SQL Server Express se puede actualizar sin problemas a otra versión superior de SQL Server. SQL Server Express Local DB es una versión ligera de Express que tiene todas sus características de capacidad de programación. Se ejecuta en modo usuario y presenta una instalación rápida y sin configuración y una lista reducida de requisitos previos. Así que es una excelente opción para las personas que están desarrollando aplicaciones de forma independiente. Bien, ya si se requiere algo más avanzado, bueno, se puede migrar hacia otras de las ediciones, ¿no? Hacia la edición Enterprise. Bien. Uso de SQL Server con aplicaciones cliente-servidor. Puede instalarse solo los componentes de cliente de SQL Server en un equipo en el que se ejecutan aplicaciones cliente-servidor conectadas directamente a una instancia de SQL Server. Una instalación de componentes de cliente también es una buena opción si se administra una instancia de SQL Server en un servidor de base de datos o si se tiene pensado desarrollar aplicaciones de SQL. Bien, la opción de herramientas cliente instala la característica siguiente de SQL Server. Instala lo que son componentes de compatibilidad con versiones anteriores, herramientas de datos de SQL Server Data Tools, componentes de conectividad, herramientas de administración, kit de desarrollo de software y componentes de los libros en pantalla de SQL Server. Ejecución con IIS o el servidor de Microsoft. Bien, entonces en un servidor de Internet como IIS, como el servidor en el que se ejecuta Internet Information Service, IIS, se instalan normalmente las herramientas de cliente de SQL Server. Las herramientas de cliente incluyen los componentes de conectividad del cliente utilizados por una aplicación que se conecta a una instancia de SQL Server. Aunque puede instalar una instancia de SQL Server en un equipo en el que se ejecuta IIS, esto suele hacerse únicamente para sitios web pequeños que tienen un único equipo servidor. La mayoría de los sitios web tienen los sistemas IIS de capa intermedia en un servidor
o un clúster de servidores y las bases de datos en un servidor o federación de servidores independientes. Bien, acá vamos a revisar a continuación lo que son algunas características de SQL Server. Bien, de algunas de las herramientas del SQL Server y vamos para que les quede claro exactamente cuál es la característica que necesitan según lo que les soliciten realizar. Por ejemplo, tenemos aquí el motor de base de datos de SQL Server. Bien, la descripción es la siguiente, ¿no? El motor de base de datos de SQL Server incluye el motor de base de datos, el servicio principal para almacenar, procesar y proteger datos, y también incluye lo que son la replicación, búsqueda de texto completo, herramientas para administrar datos XML y relacionales, integración de análisis en base de datos e integración de Polybase para el acceso a Hadoop y a otros orígenes de datos heterogéneos, ¿no? Y Machine Learning Service para ejecutar scripts de Python y R con datos relacionales. Eso sería lo concerniente a la característica de motor de base de datos de SQL Server. Así también SQL Server tiene otras características como por ejemplo el Analysis Service. El Analysis Service incluye, ¿no?, las herramientas para crear y administrar aplicaciones de procesamiento analítico en línea o LAP y de minería de datos. Bien, así también tenemos lo que es el Reporting Service. El Reporting Service incluye componentes de servidor y de cliente para crear, administrar e implementar informes tabulares, matriciales, gráficos y de forma libre. Reporting Service es también una plataforma extensible que se puede usar para desarrollar aplicaciones de informes. Bien, también tenemos otra aplicación, el Integration Service. El Integration Service es un conjunto de herramientas gráficas y objetos programables para mover, copiar y transformar datos. También incluye el componente de Data Quality Service, DQS, para Integration Service. Hasta ahí, tanto el Analysis Service, el Reporting Service y el Integration Service son herramientas que se utilizan cuando uno desarrolla, por ejemplo, vamos a poner el caso, un data mart, un data warehouse, algún sistema de gestión empresarial, bien, de inteligencia de negocios. Bien. Entonces ahí vamos a poder también utilizar estas herramientas. Bien. En lo particular, cuando se creó un data mart o un data warehouse, se utiliza bastante lo que es el Analysis Service y el Integration Service. Bien. Ahora, tenemos otras características, ¿no?, como son, por ejemplo, el Master Data Service. El Master Data Service es la solución de SQL Server para lo que son la administración de datos maestros. El MDS o Master Data Service se pueden configurar para administrar cualquier dominio, producto, clientes, cuentas, inclusive jerarquías, seguridad específica, transacciones, creación de versiones de datos y reglas de negocio, así como un complemento para Excel que se puede usar para administrar datos. Así también tenemos otras características como son el Machine Learning Service, tanto en base de datos como de forma independiente. En este caso, ¿cómo sería el Machine Learning Server, ¿no? Ahora, en este caso, el Machine Learning Service en base de datos admite soluciones de aprendizaje automático distribuidas y escalables con orígenes de datos empresariales. En SQL Server 2016 se admitía el lenguaje R. SQL Server 2019 admite R y Python, ¿correcto? Acá también tenemos el Machine Learning Server, que es independiente. El Machine Learning Server independiente admite la implementación de soluciones de aprendizaje automático distribuidas y escalables
en varias plataformas y con varios orígenes de datos empresariales, incluidos Linux, Hadoop. En SQL Server 2016 se admitía el lenguaje R, en SQL Server 2019 admite el R y Python. También tenemos lo que es la herramienta de administración, bien, como es el SQL Server Management Studio. Bien, el SQL Server Management Studio, o las siglas SSMCS, es un conjunto integrado para obtener acceso a los componentes de SQL Server y configurarlos, administrarlos y desarrollarlos. SSMS permite a los desarrolladores de software y a los administradores de diversos grados de conocimientos utilizar SQL Server. La edición más reciente de SSMS actualiza SMO, que incluye la API de SQL Assessment. Ahora, esta herramienta nosotros la venimos utilizando a lo largo del curso, por ejemplo, para todo lo que es el desarrollo, por ejemplo, de consultas a la base de datos, bien, para poder entrar a nuestro servidor y tener ahí la experiencia más amigable al momento de de implementar nuestras bases de datos, crear nuestros objetos, bien. Entonces utilizamos bastante esta herramienta, ¿no? Así también tenemos la herramienta de SQL Server Administrador de Configuración, en donde el administrador de configuración de SQL Server nos proporciona administración de configuración básica para los servicios, protocolos de servidor, protocolos de cliente y alias de cliente de SQL Server. También tenemos lo que es el SQL Server Profiler. El SQL Server Profiler proporciona una interfaz gráfica de usuario para supervisar una instancia de motor de base de datos o de análisis service. Bien, acá también el SQL Server Profiler nos ayuda a poder, para temas de rendimiento, poder revisar por ahí cuál es el problema o la consulta que esté demorando tiempo de más. Bien, porque nos permite realizar todo lo que es un escaneo de toda la transacción que puede realizarse en una base de datos. También lo podemos ver más adelante, esta característica. También tenemos lo que es el asistente para la optimización de motor de base de datos. El asistente para la optimización de motor de base de datos crea un conjunto óptimo de índices, vistas indexadas y particiones. Ahora, también tenemos lo que es el cliente de calidad de datos. Proporciona una interfaz gráfica de usuario muy simple y muy intuitiva para conectarse al servidor de DQS y realizar operaciones de limpieza de datos. También permite supervisar de forma centralizada diversas actividades realizadas durante la operación de limpieza de datos. También tenemos lo que es el SQL Server Data Tools. El SQL Server Data Tools proporciona un IDE para compilar soluciones para los componentes de Business Intelligence, así como tenemos Analysis Service, Reporting Service e Integration Service. Bien. Anteriormente era denominado Business Intelligence Development Studio. SQL Server Data Tools, SSDT, también incluye lo que son los proyectos de base de datos que proporcionan un entorno integrado para que los desarrolladores de software de base de datos realicen todo el trabajo de diseño de base de datos para cualquier plataforma de SQL Server, tanto interna como externa, en Visual Studio. Los desarrolladores de software de base de datos pueden usar el explorador de servidores mejorado en Visual Studio
para crear o modificar objetos de base de datos y fácilmente, o bien ejecutar consultas. Así también tenemos otra herramienta que es componentes de conectividad. Instala componentes para la comunicación entre el cliente y servidores y bibliotecas de red para el DB Library. Ahí tenemos ODBC y OLEDB. Bien. Ahora tenemos aquí algunos límites de escala. Bien, vamos a revisar también esta parte. Estas son algunas de las características. Por ejemplo, la capacidad máxima de cálculo que usa una sola instancia, un motor de base de datos de SQL Server. Y acá tenemos la comparación tanto entre las versiones Enterprise, Standard, Web, Express con Advanced Service y Express. Bien, entonces referente a esta característica, capacidad máxima de cálculo que usa una sola instancia, un motor de base de datos de SQL Server. En la versión Enterprise tenemos el sistema operativo máximo. En la versión estándar está limitada a menos de 4 sockets o 24 núcleos. Bien, en la versión web igual también está limitada a menos de 4 sockets o 16 núcleos. En la versión Express con Advanced Service está también limitada a menos de un socket o 4 núcleos, y en la versión Express también está limitada a menos de un socket o 4 núcleos. Bien. Ahora tenemos otra otra característica, ¿no? Capacidad máxima de cálculo que usa una sola instancia, tanto en lo referente a Analysis Service o Reporting Service. Bien. En la versión Enterprise, el sistema operativo máximo, bien. En la versión estándar está limitada a menos también de 4 sockets o 24 núcleos. En la versión web también está limitada a menos de 4 sockets o 16 núcleos. En la versión Express pues también está limitada a menos de un socket o 4 núcleos. Y en la versión Express también está limitada a menos de un socket o 4 núcleos. Memoria máxima para el grupo de buffers por cada instancia de motor de base de datos de SQL Server. En este caso, la versión Enterprise es el sistema operativo máximo. La versión estándar tiene 128 GB de memoria máxima. En la versión web tenemos 64 GB. Bien, en la versión Express con Advanced Service tenemos 1410 megas, y en la versión Express tenemos 1410 megas. Bien, hay que tener en cuenta estos límites de escala. También tenemos lo siguiente: cantidad máxima de memoria para la caché de segmento del almacén de columnas por cada instancia de motor de base de datos. En la versión Enterprise tenemos la memoria ilimitada. En la versión estándar tenemos 32 GB. Bien. En la versión web tenemos 16 GB. En la versión Express con Advanced Service tenemos 352 megas. Y en la versión Express tenemos 352 megas. Bien. Ahora, tamaño máximo de datos optimizados para la memoria por base de datos en el motor de base de datos de SQL Server. En la versión Enterprise tenemos una memoria ilimitada. En la versión web, en la versión estándar tenemos 32 GB. En la versión web tenemos 16 GB. En la versión Express con Advanced Service tenemos 352 megas, y en la versión Express 352 megabytes. Bien, ahora también tenemos otra característica: memoria máxima usada por la instancia de Analysis Service. En la versión Enterprise, el sistema operativo máximo. En la versión
estándar tenemos entre 16 GB a 64 GB. Bien, en la versión web no es aplicable. En la versión Express con Advanced Service tampoco no aplica, y en la versión Express tampoco no aplica. Memoria máxima usada por instancia de Reporting Service. En la versión Enterprise, sistema operativo máximo. En la versión estándar tenemos 64 GB. Ok. En la versión web también 64 GB. En la versión Express con Advanced Service tenemos 4 GB. Y en la versión Express solito no es aplicable. Bien. Ahora también tenemos el tamaño máximo de la base de datos relacional. Bien. Hay que recordar acá que la versión, por ejemplo, la versión Enterprise, bien, tiene 524 petabytes. Okay. En la versión estándar también tenemos 524 petabytes. En la versión web también es 524 petabytes. En la versión Express con Advanced Service tenemos 10 GB, y en la versión Express también tenemos 10 GB. Ahora tenemos aquí la alta disponibilidad del sistema de gestión de base de datos relacional. Bien. En este caso, por ejemplo, tenemos las siguientes características. Compatibilidad con Server Core, la Enterprise, todas las versiones, tanto la Enterprise, Standard, la Web, Express con Advanced Service y la versión Express tienen esta compatibilidad. Si tienen. Bien. Tras base de registros, vemos que la versión Enterprise, la Standard y la Web sí tienen esta característica. Sin embargo, la versión Express con Advanced Service y la versión Express no lo tienen. Ahora, creación de reflejo de la base de datos. Vemos que todas tienen esta opción, tanto la Enterprise, la Standard, la Express con Advanced Service y la Express tienen esta característica, bien, para poder la creación de reflejo de la base de datos. Compresión de copia de seguridad. Tenemos que la versión Enterprise y estándar sí tienen esta característica. Sin embargo, la versión web, la versión Express con Advanced Service y la versión Express no la tienen. Instantáneas de base de datos. Vemos que todas las versiones anteriormente mencionadas sí tienen esta característica. Instancias de clúster de conmutación por error de Always On. Tenemos que la versión Enterprise y Standard sí tienen esta característica, sin embargo las otras versiones no la tienen. Grupos de disponibilidad Always On. Vemos que la versión Enterprise esta sí la tiene y las demás versiones no la tienen. Grupo de disponibilidad básica. En este caso la versión estándar sí lo tiene y las demás no lo tienen. Así también tenemos otras características. Reenrutamiento de la conexión de lectura y escritura automática. La versión Enterprise sí la tiene, el resto de versiones no las tiene. Lo que es la restauración de archivos y páginas en línea, la versión Enterprise sí la tiene, el resto de versiones no la tiene. Creación y recompilación de índice en línea. La versión Enterprise sí la va a tener, las demás no la van a tener. Bien. Recompilación de índices en línea reanudables. También solo la tiene la versión Enterprise, el resto no. Cambio de esquema en línea. Ahí tenemos que la versión Enterprise es la única que lo tiene, el resto no.
Recuperación rápida solo lo tiene la versión Enterprise. Recuperación acelerada de la base de datos, si bien es cierto, esta la tienen la versión Enterprise, la versión estándar y la versión web. Si la tienen, la versión Express con Advanced Service y Express no la tienen. Copia de seguridad reflejadas. Esta la versión Enterprise sí la tiene, el resto no. Agregar memoria y CPU sin interrupción solo la tiene la versión Enterprise. Tenemos otras características, por ejemplo, el asistente para la recuperación de base de datos. Todas las versiones, tanto Enterprise, Standard, Web, Express con Advanced Service y la versión Express, sí tienen esta característica. La copia de seguridad cifrada solamente la tienen la versión Enterprise y estándar. La versión Web, Express con Advanced Service y Express no la tienen. Copia de seguridad híbrida en Windows Azure. Este punto también lo vamos a ver cuando toquemos lo que es la introducción de SQL Server en la nube. Bien, Azure. Bueno, ahí ya tocaremos un poquito más acerca de Azure. Pero en este caso, esta característica, copia de seguridad en dirección URL, la tienen tanto la versión Enterprise, estándar y web, el resto no la tiene. Grupo de disponibilidad sin cluster. Acá tenemos que la versión Enterprise y estándar sí la tienen, el resto no. Servidores de conmutación por error para recuperación ante desastres solo la tiene la versión Enterprise y la versión estándar. El resto no presenta esta característica. Servidores de conmutación por error para alta disponibilidad. La versión Enterprise y la versión estándar son las únicas que tienen esta característica, el resto no. Servidores de conmutación por error para la recuperación ante desastres en Azure. Tenemos que la versión Enterprise y estándar sí la tienen, el resto no. Ahora tenemos lo que es escalabilidad y rendimiento de un sistema de gestión de base de datos relacional o también llamado RDBMS. Tenemos las siguientes características. Almacén de columnas, todas las versiones lo tienen. Archivos binarios de objetos de gran tamaño en índices de almacén de columnas en clúster, todas lo tienen. Recompilación de índices de almacén de columnas no en clúster en línea, solo la tiene la versión Enterprise, el resto no. La base de datos en memoria o LTP en memoria, todas las bases de datos, todas las versiones presentadas, tanto Enterprise, Standard, Web, Express con Advanced Service y Express, sí la tienen. Base de datos en memoria, grupo de buffers incluido, híbrido, en este caso la tienen solamente la versión Enterprise y la versión estándar, el resto no la tiene. Base de datos en memoria, tanto metadatos, TMDB, optimizados para memoria, solo la tiene la versión Enterprise, el resto no los tiene. Tenemos, por ejemplo, base de datos en memoria, compatibilidad con memoria persistente. Vemos que todos presentan esta característica. El Stretch Database también todos presentan esta característica. También tenemos compatibilidad con varias instancias. Vemos que todas tienen esta compatibilidad, 50 en cada una. Particiones de tabla e índice, también tenemos que todas tienen. La compresión de datos, también todas presentan esta característica. Regulador de recursos, solamente presenta la característica la versión Enterprise, el resto no. El paralelismo de tabla con particiones, también todas presentan esta característica. Varios contenedores de secuencia de archivo, también todas la presentan esta característica. Asignación de memoria de página grande habilitada para NUMA y matriz de buffers, solo la presenta la versión Enterprise, el resto no.
Tenemos también extensión de grupo de bufferes, solamente lo tiene la versión Enterprise y la versión Standard, el resto no. Regulación de recursos de entrada y salida, solo lo tiene la versión Enterprise. Lectura anticipada, solo lo tiene la versión Enterprise, el resto no. Lo que es un examen avanzado, solo lo tiene esta característica la versión Enterprise, el resto no lo tiene. Durabilidad diferida, solamente, en este caso sí todos lo tienen. Esta característica, base de datos inteligente, ajuste automático, solo lo tiene la versión Enterprise. Bien, el resto no lo tiene. También tenemos base de datos inteligente, modo por lotes para el almacén de filas, solo lo tiene la versión Enterprise. Luego el resto no. Base de datos inteligente, comentarios de concesión de memoria de modo de fila, solo lo tiene la versión Enterprise, el resto no lo tiene. Bien. Luego tenemos la característica base de datos inteligente, recuento aproximado distinto, ¿no? En este caso, todos tienen esta característica. Base de datos inteligente, compilación diferida de variables de tabla, todos tienen la característica. Base de datos inteligente, inserción de UDF escalar, todos lo tienen. Bien. Combinaciones adaptables de modo de proceso por lotes, solamente tiene esta característica la versión Enterprise, el resto no lo tiene. Comentarios de concesión de memoria de modo de proceso por lotes, solo lo tiene la versión Enterprise, el resto no. Ejecución intercalada de funciones con valores de tablas de múltiples instrucciones, todos lo tienen. Tanto la versión Enterprise, Standard, Web, Express con Advanced Service y Express. Mejoras de inserción masiva, todas las versiones presentan esta característica. Bien, ahora tenemos lo que es la seguridad del sistema de gestión de base de datos relacional. Tenemos, por ejemplo, acá lo que es la seguridad de nivel de fila, todas presentan esa característica, todas las versiones, Enterprise, Standard, Web, Express con Advanced Service y Express. Always Encrypted, también todas presentan esta característica, Always Encrypted con enclaves de seguros, también todas presentan esta característica. Enmascaramiento de datos, todas las tres versiones también presentan la característica. Auditoría del servidor y auditoría de base de datos, todas estas características son presentadas por estas versiones. Ahora también tenemos estas siguientes: cifrado de base de datos transparentes o TDE. En este caso presentan lo que son las versiones Enterprise, Standard y Web. La versión Express con Advanced Service y Express no presentan esta característica. Administración extensible de claves o EQM. En este caso solo presentan la versión Enterprise y Standard, el resto no. También tenemos roles definidos por el usuario. En este caso esta característica sí lo presentan todos. Base de datos independientes, también lo presentan todos esta característica. Cifrado para copias de seguridad, solo lo presentan la versión Enterprise y Standard, el resto no. Clasificación y auditoría de datos, todas las versiones presentan esta característica. Replicación. Tenemos, por ejemplo, acá las características suscriptores heterogéneos. En este caso solo lo presentan la versión Enterprise y Standard, el resto no. Replicación de mezcla lo presentan todos. Publicación de Oracle solo lo presenta la versión Enterprise, el resto no. Replicación transaccional punto a punto solo lo presenta la Enterprise, el resto no. Replicaciones de instancia todas la presentan, bien, todas las versiones lo presentan.
lo que es el seguimiento de los cambios de SQL Server. También todas las versiones lo están presentando. Replicación transaccional, también todas la presentan esta característica. Replicación transaccional a Azure o la nube, y en este caso solamente se la presentan la versión Enterprise y la estándar, el resto no. Suscripción actualizable a la replicación transaccional, solo lo presenta la versión Enterprise y estándar, el resto no. Herramientas de administración. Tenemos los siguientes, en este caso características: objetos de administración de SQL, en este caso SMO, todos lo presentan, todas estas características la presentan. API de SQL Assessment, también todos la presentan. Evaluación de vulnerabilidad de SQL, también todas la presentan. Administrador de configuración de SQL, también todos lo presentan la característica. SQL SMD, herramienta de símbolo de sistema, todos presentan esta característica. El Distributed Replay, herramienta de administración, también todos lo presentan la característica excepto el Express. Bien, Distributed Replay cliente, solo presentan esta característica la versión Enterprise, estándar y web. El Distributed Replay controlador solamente lo presentan la versión Enterprise, estándar y web, el resto no. SQL Profiler lo presentan la versión estándar, Enterprise y estándar. Bien, el resto no. SQL Server solo lo presenta la versión Enterprise, estándar y web, el resto no. El paquete de administración de Microsoft System Center Operation Manager solamente lo presentan la versión Enterprise, estándar y web, el resto no. Asistente para la optimización de motor de base de datos o DTA, solamente lo presentan las versiones Enterprise, estándar y web. Bien. Capacidad de administración de sistema de gestión de base de datos relacional. En este caso tenemos estas características. Instancia de usuario, solamente lo están presentando la versión de Express con Advanced Service y Express. LocalDB solamente lo presenta el Express con Advanced Service, el resto no. Conexión de administración dedicada, todas lo presentan. Compatibilidad con SysPrep, aquí todos lo presentan. Compatibilidad con scripting de PowerShell, todos lo presentan. Compatibilidad con las operaciones de componentes de aplicación de capa de datos, extracción, implementación, actualización y eliminación, todos presentan estas características. Automatización de directivas, comprobar en la programación y cambio, también solo lo presenta en la versión Enterprise, estándar y web. Recopilador de datos de rendimiento, solo lo presenta la versión Enterprise, estándar y web. Capacidad de inscribirse como instancia administrada en una administración de varias instancias, solamente lo presenta el Enterprise, el estándar y web, el resto no. Dentro de la capacidad de administración también tenemos las siguientes características. Informe de rendimiento estándar, solamente lo presentan la versión Enterprise, estándar y web, el resto no. Guías de plan y congelación de plan, para las guías del plan lo presenta solo Enterprise, estándar y web, el resto no. Consulta de directiva de vistas indexadas mediante la sugerencia no expand, todas las versiones lo presentan. Consulta directa de SQL Server Analysis Service, solo lo presentan la versión Enterprise, estándar y Express. Mantenimiento automático de vistas indexadas lo tiene solo la versión Enterprise, estándar y web, el resto no. Vistas distribuidas con particiones, solo lo tiene la versión Enterprise.
Operaciones indizadas en paralelo solo lo tiene la versión Enterprise. Uso automático de vistas indexadas por el optimizador de consultas solo lo tiene la versión Enterprise. Comprobación de coherencia en paralelo solo lo tiene la versión Enterprise. Punto de control de la utilidad de SQL Server también solo lo tiene la versión Enterprise. La extensión de grupo de buffers lo tiene la versión Enterprise y estándar, el resto no. Instancia maestra para el clúster de macrodatos solo lo tiene la versión Enterprise y estándar, el resto no. Certificación de compatibilidad, todas la presentan. Bien. Herramientas de desarrollo, en este caso tenemos las siguientes características. El integration de Microsoft Visual Studio, todas las versiones lo presentan. El IntelliSense, Transact SQL y MDX también todas la presentan. SQL Server Data Tools, SSDT, solo presentan la versión Enterprise, Standard Web o Express con Advanced Service, el resto no. En este caso la Express no. Herramientas de edición, depuración y diseño de MDX solo la presentan la versión Enterprise y estándar, el resto no. En lo concerniente a programación, tenemos que las siguientes características. Tenemos acá integración básica de R, la presentan la versión Enterprise, Standard Web, Express con Advanced Service. Express no. La integración avanzada de R solo la presenta la versión Enterprise, el resto no. Integración básica de Python, todas casi la presentan, solo la Express no la presenta. Integración avanzada de Python, solo la presenta la versión Enterprise. Machine Learning Server independiente, solo la presenta la versión Enterprise, el resto no. Nodo de ejecución de Polybase, solo lo presenta, bueno, todos lo presentan. Nodo principal de Polybase, solo lo presentan la versión Enterprise y estándar. JSON es solamente, bueno, todos lo presentan. Almacén de consultas, todos presentan esta característica. Temporal, también todos presentan esta característica. Integración de Common Language Routine CLR, todas presentan esta característica. Integración de Java Language Runtime, también todas presentan esta característica. Compatibilidad con XML nativo, todas presentan esta característica. Índices XML, todas presentan esta característica. Funciones merge y observe, también todas presentan esta característica. Compatibilidad con FileStream, todas presentan la característica. File Table, todos presentan esta característica. Tipo de datos de fecha y hora, todos presentan esta característica. Compatibilidad para internacionalización, también todos presentan la característica. Búsqueda de texto completo y semántica, todas presentan, bueno, casi todas, a excepción de Enterprise, esa no presenta esa característica. Especificación de idioma en la consulta, solo la versión Express, no presenta esta característica. Server broker o mensajería, service broker, mensajería, solo presenta la versión Enterprise y estándar, el resto no. Transact SQL extremos, solamente lo presentan la versión Enterprise, estándar y web, el resto no. Grafo, todos lo presentan. Compatibilidad con UTF-8, todos lo presentan. Ahora tenemos almacenamiento de datos, ¿no? También en este caso tenemos las siguientes características. Ensayo de generación automática y esquema de almacenamiento de datos. Vemos que lo presentan la versión Enterprise y estándar, el resto no. Captura de datos modificados, solo la versión Enterprise y estándar, el resto no. Optimización de consultas de combinación en estrellas, solo lo presenta la versión Enterprise.
procesamiento de consultas en paralelo en las tablas e índices con particiones, solo lo presenta la versión Enterprise. Agregación global de lotes, solo lo presenta la versión Enterprise. Servicios espaciales y de ubicación, en este caso índices espaciales lo presentan todos, tipos de datos planares y geodésicos también lo presentan todos, bibliotecas espaciales avanzadas también lo presentan todos, importación y exportación de datos espaciales estándar del sector también todos lo presentan. Servicios de datos de base de datos adicionales. En este caso, por ejemplo, tenemos el SQL Server Migration Assistance. Todos presentan esta característica. Correo electrónico de base de datos. Solo lo presentan la versión Enterprise, Standard y Web. Las demás no lo presentan. Tenemos también otros componentes. En este caso, tenemos el String Insight. El String Insight Premium Edition. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en el estándar tenemos el String Insight Standard Edition. En el web, el String Insight Standard Edition. Y tanto las versiones Express no lo presentan. El String Insight HA solamente se presenta en la versión Enterprise como String Insight Premium Edition. El resto no lo tiene esta característica. También acá, vamos a poder ver otros componentes. En este caso está el Integration Service, el Master Data Service, ¿no? Acá hay varias características. Bien, el Analysis Service, el Reporting Service, el cliente de inteligencia empresarial. Bien, también tenemos otras características. Y acá pues están los URLs donde podemos revisar estas características. Bien, vamos a verlo más adelante. Entonces ahora tenemos lo que son requisitos previos para lo que es la actualización. En instalaciones locales debe ejecutar el programa de instalación como administrador. Si instala SQL Server desde un nuevo recurso compartido remoto, deberá usar una cuenta de dominio que tenga permisos de lectura para dicho recurso. Para activar el cambio de edición de SQL Server, debe reiniciar los servicios de SQL Server. Esto tendrá como consecuencia un tiempo de inactividad mientras los servidores están sin conexión. Procedimiento para lo que es actualizar una edición diferente de SQL Server. Inserte el medio de instalación de SQL Server en la carpeta raíz, haga doble clic en setup.exe o inicie el centro de instalación de SQL Server desde la herramienta de configuración, así como lo hemos hecho al inicio de esta sesión. Para realizar la instalación desde un recurso compartido de red, localice la carpeta raíz de dicho recurso y a continuación haga doble clic en setup.exe. Para actualizar una instancia existente de SQL Server a una edición diferente, en el centro de instalación de SQL Server haga clic en mantenimiento y a continuación seleccione actualización de edición. Si son necesarios los archivos auxiliares del programa de instalación de SQL Server, el citado programa se encarga de instalarlos. Si se solicita que reinicie el equipo, hágalo antes de continuar. El comprobador de configuración del sistema ejecutará una operación de detección en el equipo. Para continuar, haga clic en aceptar. En la página clave del producto, haga clic en un botón de opción para indicar si está actualizando a una edición gratuita de SQL Server o si tiene una clave de PID para una versión de producción del producto. En la página Términos de licencia, lea el contrato de licencia y active la casilla para aceptar los términos y las condiciones de la licencia. Para continuar, haga clic en Siguiente. Para salir del programa de instalación, haga clic en Cancelar. En la página
Seleccionar instancia, especifique la instancia de SQL Server que va a actualizar. Las páginas reglas de actualización de edición. Valida la configuración del equipo antes de que empiece la operación de la actualización de la edición. La página listo para actualizar. La edición muestra una vista de árbol de las opciones de instalación que se especificaron durante la instalación. Para continuar, haga clic en actualizar. Durante el proceso de la actualización de la edición, se han de reiniciar los servicios para que se reconozca la nueva configuración. Una vez actualizada la edición, la página de operación completada proporciona un vínculo al archivo de registro de resumen para la actualización de la edición. Para cerrar el asistente, haga clic en cerrar. La página completada proporciona un vínculo al archivo de registro de resumen para la instalación y otras notas importantes. Si el programa indica que se reinicie el equipo, hágalo ahora. Es importante leer el mensaje del asistente para la instalación tras completar el programa de instalación. Si ha realizado la actualización desde SQL Server Express, deberá llevar a cada pasos adicionales antes de usar la instancia actualizada de SQL Server. Habilite el servicio agente SQL Server en Windows. Aprovisione la cuenta de registro del agente SQL Server mediante el administrador de configuración de SQL Server. Además de los pasos anteriores, puede que tenga que realizar los siguientes si ha efectuado la actualización a partir de SQL Server Express. Los usuarios que estaban aprovisionados en SQL Server Express siguen estándolo después de la actualización. En concreto, el grupo Built-in Users sigue estando aprovisionado. Deshabilite, quite o vuelva a aprovisionar estas cuentas según sea necesario. Los tamaños y el modo de recuperación de la base de datos del sistema TempDB y Model permanecerán inalterados después de la actualización. Vuelva a configurar estos valores según sea necesario. Las bases de datos de plantilla permanecen en el equipo después de la actualización. Si se produce un error en el procedimiento en la regla Engine SQL Engine Health Check, puede usar la opción de instalación de la línea de comandos para omitir esta regla específica y permitir que el proceso de actualización se complete de forma correcta. Para omitir la comprobación de esta regla, se abra un símbolo de sistema y cambia la ruta de acceso que contiene el programa de instalación de SQL Server setup.exe. Después se escriba el siguiente comando, ¿no? Acá, como verán, este es el comando que se escribe: setup.exe /q/action igual edition upgrade /instance name igual mssql server /pid. En este caso vamos a poner el ID de la que nos han dado con la versión de producción que se compra en la licencia, /skip rules igual engine-sql engine health check. Damos ese comando y bueno, se continúa con la instalación. Actualizar SQL Server. Puede actualizar instancias de SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016 o SQL Server 2017 directamente a SQL Server 2019. En el caso de SQL Server 2008 y SQL Server 2008 R2, debe realizar una actualización en paralelo o migración para pasar a SQL Server 2019, ya que no hay ninguna superposición común con un sistema operativo estándar admitido.
La compatibilidad de SQL Server 2012 finalizará el 12 de julio del 2022. Hay que tenerlo en cuenta. Actualizaciones de edición y versiones admitidas de SQL Server. Bueno, acá tenemos un link, ¿no?, que pueden revisar, en donde está más a detalle cómo es las actualizaciones, ¿no? Bien, voy igual a ingresar para que ustedes puedan verlo y ya lo pueden seguir el siguiente enlace. Bien, y con este enlace revisar alguna documentación, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Acá está lo que son las ediciones y versiones admitidas. Acá podemos encontrar lista de comprobación previa a la actualización, escenarios no admitidos, actualizaciones de versiones a SQL Server 2019. Acá pueden revisar, ¿no?, con qué versiones es compatible SQL Server 2019. Casi con todas realmente. Solo hay que tener en cuenta lo mencionado con la versión 2008 y la versión 2012. Bien, bueno, muchachos, eso sería todo lo referente a esta presente sesión, que es la de actualización de SQL Server. Nos estamos encontrando en la siguiente sesión. Muchas gracias.